En el video anterior hemos visto cómo hacer la validación de un usuario para ver si es que este nombre de usuario ya existía en la base de datos o no, y hacerlo sin recargar la página usando Ajax, la función Ajax de la librería jQuery. En este caso vamos a hacer el registro de un usuario usando también Ajax conjuntamente con jQuery. En el video anterior no usamos las etiquetas form, que normalmente deberían usarse para encerrar a un formulario en HTML, ya que la sintaxis así lo amerita. No lo usamos dado que eso nos habría generado un inconveniente. Cuando nosotros presionamos un botón de tipo Submit, lo que se hace es que por defecto se recarga la página y nos envía hacia el action que está definido en ese foro. Es decir, el formulario por defecto trae una acción que es recargar la página o bien enviarnos a otra página, pero ello se puede evitar si es que lo manipulamos con JavaScript, que es lo que vamos a ver en este video. Si queremos dar una buena apariencia a nuestro formulario, tendríamos que usar CSS para dar estilos a nuestro formulario, pero para hacer un ejemplo rápido y que además tenga un estilo, vamos a hacer uso de Bootstrap. Bootstrap es un framework que nos va a permitir a nosotros crear nuestra página con una estructura ya definida, con unos estilos que ya están definidos y que solamente vamos a hacer uso de ellos para crear rápidamente un formulario. Para hacer uso de Bootstrap podemos descargarlo e incluirlo a nuestra página HTML, o podemos vincularlo directamente hacia una versión de Bootstrap que está disponible desde ya en esta dirección. Entonces simplemente copiando esto de aquí ya estamos vinculando nuestro HTML hacia el CSS de Bootstrap. Entonces venimos aquí al head y vamos a agregar las líneas que acabamos de copiar, que es un link, rel, style sheet y la ruta de donde vamos a cargar el CSS, que en este caso es lo necesario para poder usar Bootstrap dentro de nuestro proyecto. Pero ¿cómo sabemos qué clases CSS tiene Bootstrap definidas para hacer uso de ellas? Para ello vamos a usar también la documentación de Bootstrap, a la que podemos acceder si es que damos clic aquí a CSS dentro de la página oficial de Bootstrap, que es getbootstrap.com. Entonces venimos aquí a formularios y ya tenemos un formulario creado y el código que se corresponde con este formulario. Aquí por ejemplo tenemos un cuadro de texto para ingresar un email, contraseña, para subir un archivo, incluso un checkbox. Por último un botón. Entonces vamos a copiar este código, pero vamos a quitar tanto el checkbox como lo correspondiente al archivo. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí en el contenido de mi página. En nuestro caso hay que suponer que los datos que se van a ingresar son nombre de usuario y contraseña en vez de email. Vamos a escribir entonces aquí nombre de usuario, donde dice type email vamos a escribir type text simplemente. La clase es lo que va a dar el estilo. En este caso hay un ID que vamos a cambiarlo, vamos a ponerle txt usuario para luego poder manejarlo desde JavaScript, y como placeholder vamos a escribir ingrese nombre de usuario. ¿Qué es el placeholder? Es el texto que aparece escrito por defecto cuando no hay un texto que se haya ingresado aún. Luego tenemos lo correspondiente a la contraseña. También vamos a darle un ID que reconozcamos mejor. En este caso podríamos ponerle txt password. De la misma forma vamos a cambiar el texto a contraseña. La sintaxis correcta de HTML5 nos dice que cuando usamos labels, estos deben tener un atributo for que tenga como valor el ID del campo al que hacen referencia. Por ejemplo, nombre de usuario hace referencia a esta caja de texto, por lo tanto el for, o sea, para quién está dirigido, es txt usuario. En el mismo caso, lo mismo sería para la contraseña, ¿no? For y el ID de la caja de texto para la contraseña. Todo este div vamos a borrarlo porque es lo correspondiente al archivo.
y todo este otro div también, porque es lo correspondiente al checkbox, como podemos observar. Aquí vamos a cambiar la palabra submit por registrar. Entonces vamos a actualizar, vamos a ver cómo es que se ve la página por ahora. Y este es el resultado. Tenemos ingrese nombre de usuario, en el que si escribimos algo, por ejemplo, desaparece el placeholder, como se puede ver, y la contraseña, como es type password, entonces se borra el placeholder y aparecen puntos en vez del texto. Pero como vemos, el formulario está ocupando todo el ancho de la pantalla. Si quisiéramos que ocupe menos, entonces podemos usar el sistema de grillas que nos proporciona Bootstrap, que es conocido como Grid System. De esta forma nosotros podemos usar div que tengan una clase que va a determinar el ancho de la tabla. El sistema de grillas de Bootstrap se basa en 12 columnas, por lo que si nosotros creamos un div con 6 columnas, vamos a estar ocupando la mitad de la pantalla, o la mitad de la zona que puede ocupar Bootstrap. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso de 6 columnas, pero a esas 6 columnas vamos a aplicarle un offset de 3 columnas. El offset es como un espacio que se está dejando al inicio de columnas que no van a ser ocupadas. Entonces lo que vamos a copiar es esto. Esto es el nombre de la clase que debe tener nuestro div que va a encerrar al formulario, es decir, un div de esta clase. Bueno, ahí está el div y voy a asignarle esta clase como les decía, y este div debe encerrar al formulario. Vamos a tabular el formulario completo y ahora dijimos que íbamos a poner 6 columnas con un offset de 3 para que de esta forma ocupe 6 columnas pero hayan 3 columnas que se estén dejando vacías al inicio. De esta forma, si guardamos y volvemos a abrir la página, vemos que no ocurre nada, y esto se debe a que hemos creado el div con la clase correspondiente, pero había olvidado de quitar los puntos. Los puntos, como bien sabemos, se usan en CSS con sus selectores correspondientes. Puntos hacen referencia a clases, y numerales, símbolos de numerales, hacen referencia a IDs. En este caso, estas son las dos clases que estamos haciendo uso, y por lo tanto ahora guardamos, actualizamos, y este es el resultado. Nuestro formulario ocupa 6 columnas con un offset de 3 columnas delante, por lo tanto está centrado. Ahora no perdamos más tiempo con la apariencia y vamos a ver nuestra base de datos. Esta es la base de datos que usamos en el video anterior. Vamos a adecuarla para que tenga un campo más, que sea la contraseña. Agregamos una nueva columna, más bien dicho, modificamos esta columna y se va a llamar ahora password. Tenemos usuario y tenemos contraseña, donde la contraseña es un varchar que puede ser de hasta 35 caracteres. Por lo tanto, la clave primaria ya no va a ser un entero autoincremental, sino que la clave primaria va a ser el nombre de usuario, que no debe repetirse, y en este caso va a ser un varchar de 40 caracteres. Ya no es autoincremental, por lo tanto, pero sigue siendo clave primaria, la contraseña de hasta 55 caracteres, y estos valores que habíamos agregado por defecto ya no son adecuados, sino que ahora ambos son varchar. Además, no interesa que carguemos valores ahora, ya que no vamos a iniciar sesión, no vamos a hacer un inicio de sesión usando PHP, sino más bien vamos a hacer registro de usuario simplemente usando Ajax, e informando en caso de errores sin tener que recargar la página una vez que se presione registrar. Nuestro script en el video anterior se llamaba verificar usuario. Ahora vamos a modificarlo para crear un script que sea ahora registrar usuario. Vamos a modificar este script para registrar un usuario en vez de verificar su disponibilidad. De la misma forma, tenemos que recibir como parámetro los valores del usuario y la contraseña que va a tener. Tenemos que conectarnos a la base de datos del servidor localhost con root y sin contraseña,
y nuestra base de datos tiene el mismo nombre, que es base de datos usuarios. Antes hemos usado el envío de parámetros a través del método get. Ahora vamos a usar el método post, que sería bastante similar, pero se suele considerar que post es más seguro. Ahora recibiremos un parámetro adicional, que es la contraseña. Esto se va a enviar a través de Ajax y tenemos que dar una respuesta para que sea interpretada. Antes simplemente usamos un carácter que era el 1 o el 0 que se imprimía sobre la página, y el Ajax entonces de alguna forma ingresaba a la página de PHP, capturaba el resultado y lo leía para que podamos usarlo en nuestro JavaScript. Pero ahora nuestra respuesta puede ser más compleja. ¿Por qué? Porque puede que el registro se haga correctamente, puede que el registro tenga errores, y en caso de errores puede tener un mensaje de error o varios mensajes de error. Para este caso y para una gran mayoría de casos es que se trabaja con la notación de objetos de JavaScript, que también es conocido como JSON. Es decir, vamos a agrupar varios datos como un solo objeto y lo vamos a manipular así en conjunto. Vamos a tratar de ser bastante ordenados en esto, por lo tanto vamos a empezar creando dos arreglos. Un arreglo llamado errores y un arreglo llamado datos. Esta es la forma de declarar arreglos en PHP. Vamos a validar ahora que ni el usuario ni la contraseña sean campos vacíos. Por lo tanto, validamos los parámetros. Para ello vamos a preguntar si está vacío uno de esos valores. Decimos si está vacío el valor de $post y preguntamos por el parámetro usuario. Si está vacío, entonces vamos a agregar un valor de error en nuestro arreglo de errores. En JavaScript, los arreglos en vez de tener índices pueden tener nombres. En realidad, $-post es un superarreglo que es cargado con los parámetros que enviamos por post, pero en realidad es un arreglo, solo que nosotros no escribimos como un índice un entero, sino que usamos como índice una palabra, una clave. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento a nuestro arreglo llamado errores, que será un error por usuario, ya que no se ha especificado un nombre de usuario. Diremos, se requiere especificar un nombre de usuario. Eso sería en el caso de que esté vacío el valor de $post usuario. En caso contrario, vamos a crear a la variable usuario usando ese valor. Y hacemos exactamente lo mismo para la contraseña. Preguntamos, ¿está vacío el valor que estamos recibiendo en el parámetro contra? De ser así, vamos a crear un error en nuestro arreglo de errores con ese nombre y diremos que se requiere especificar una contraseña. De caso contrario, si no está vacío, entonces crearemos nuestra variable contraseña para usarla luego. Como hemos visto, la función empty puede usarse para verificar si un elemento de un arreglo tiene un valor asignado. Por ejemplo, aquí nos hemos preguntado si es que existe un elemento contra un elemento usuario dentro del arreglo post. Podemos hacer lo mismo ahora para dar una respuesta a la petición Ajax. Ahora ya no vamos a preguntar por un elemento de un arreglo, sino vamos a preguntar por un arreglo en general. Vamos a decir, si está vacío el arreglo llamado errores, vamos a decir si está vacío el arreglo llamado errores. En ese caso vamos a dar una respuesta a la petición Ajax y la respuesta la vamos a comunicar a través de nuestro arreglo datos. Vamos a crear un elemento en nuestro arreglo datos
llamado éxito y le diremos que tiene un valor de true, ya que no hay errores, por lo tanto se ha realizado la operación con éxito. Y además a nuestro arreglo datos vamos a proporcionarle un elemento llamado mensaje y vamos a pasarle un mensaje diciendo el registro se ha realizado correctamente. Ahora, en el caso de que hayan habido errores, nuestro arreglo de datos en su elemento éxito tendrá como valor false, por el hecho mismo de que la operación no ha sido exitosa. Y como lo que nosotros vamos a comunicar en realidad es el arreglo de datos, tenemos que crear un elemento en datos llamado errores y aquí le vamos a pasar todo el arreglo de errores. Al final todo esto, todo el arreglo de datos va a convertirse en un objeto de JavaScript, en un dato JSON. Como vemos, lo que vamos a devolver en realidad son datos. Este arreglo de datos contiene un elemento llamado éxito que puede ser true o false, contiene un elemento llamado mensaje o bien contiene un elemento llamado errores. Entonces pueden estarse preguntando si errores es un arreglo y estamos guardando este arreglo dentro del elemento errores del arreglo datos. ¿Es posible que un elemento sea un arreglo? Y la respuesta es que sí, ¿no? En todo esto lo que estamos haciendo es generando nuestra respuesta y luego recién vamos a dar respuesta. La respuesta se da a través de un eco, mostramos un mensaje por pantalla. Eso es lo que captura Ajax cuando se conecta a una página PHP. Entonces vamos a imprimir un mensaje, vamos a imprimir con la codificación a JSON nuestro arreglo de datos, ya que esa va a ser nuestra respuesta, como decíamos antes. ¿Y en qué momento se hace la inserción del nuevo usuario a la base de datos? Pues eso no lo hemos puesto, pero vamos a agregarlo justamente ahora. Aquí hacemos la conexión y aquí vamos a escribir nuestra sentencia SQL. Vamos a insertar dentro de la tabla usuarios valores. Estos valores tienen que ser dos cadenas, el nombre de usuario y la contraseña, y eso nosotros lo tenemos guardado en variables. Por lo tanto cerramos cadena, concatenamos y aquí escribiremos la variable, que en este caso fue la variable usuario y la otra variable es contra. Por lo tanto acá cerramos, concatenamos y volvemos a concatenar la otra variable. ¿Y dónde iría esta conexión a la base de datos y la ejecución de la consulta del query? Tendría que ir entonces aquí en el if. Aquí nosotros estamos conectándonos a la base de datos, ejecutando la consulta, generando la respuesta y por último dando la respuesta. Si mantenemos este esquema, podremos hacer validaciones mucho más complejas y mantener un orden. Y además, no confundirnos al momento de tratar estos datos obtenidos desde JavaScript. Por ahora vamos a hacer una prueba para ver si funciona correctamente el script. Ello se encuentra en nuestra carpeta Ajax, aquí en el tercer video. Y vamos a ingresar a la página llamada registrarusuario.php. Si yo ingreso directamente, no estoy pasándole parámetros post. Si no le estoy pasando parámetros post, entonces aquí ambos if recibirían true al ejecutar la función empty y el arreglo de errores se cargaría. Tendría la cadena, se requiere especificar un nombre de usuario dentro de errores, tendría la cadena, se requiere especificar una contraseña dentro del arreglo errores. Entonces al preguntar aquí si está vacío ese arreglo, nos diría que no y por lo tanto esto sería lo que se ejecutaría. Cargaríamos en datos, en nuestro objeto datos, específicamente los valores de false para el elemento éxito y los errores encontrados
para el elemento errores del arreglo de datos. Y eso es lo que aquí encontramos. Solo que esto de aquí es formato JSON. Ya está convertido. Aquí nos dice éxito false. No ha sido exitoso. Ya ha habido errores. Pero ¿qué errores ha habido, no? Como aquí se puede observar, es todo un arreglo donde dentro de errores tenemos un error por usuario y un error por contraseña y un mensaje correspondiente a esos errores que nos dicen que se requiere especificar tanto nombre de usuario como contraseña. Esto va a poder ser tratado desde JavaScript. Ahora voy a cargar la base de datos para verificar si funciona correctamente en caso de que se pasen parámetros por post. Aquí hay un error porque la base de datos ya existía. Nosotros habíamos considerado ese caso, solo que el nombre de la base de datos lo habíamos cambiado. Ahora sí, en el caso de que exista la base de datos, la va a borrar y luego la va a crear nuevamente. Importamos y se ha ejecutado correctamente. Como vemos, tenemos una tabla llamada usuarios con dos columnas, el usuario y la contraseña. Existe el formulario, existe el script para insertar un usuario. Nos falta escribir el código Ajax, que es el objetivo principal de este video. Ello se escribe como un archivo JavaScript. Diremos que cuando el documento esté listo, vamos a llamar a nuestra función principal. Todo debe ocurrir cuando se haga envío del formulario, por lo tanto vamos a asignarle un ID a nuestro formulario para poder asociarle el evento de envío desde el JavaScript. Voy a asignarle un ID mi form y voy a escribir aquí numeral y el ID del formulario. Vamos a asociarle un evento de envío. Ese evento de envío es llamado submit, y cuando se haga el envío del formulario, entonces vamos a ejecutar Ajax, que sería otra función que la estamos definiendo ahora mismo. Esta otra función va a comunicarse con registrar usuario y va a traer la respuesta. ¿Qué es todo este código que ha aparecido? En el video anterior usamos la función get que nos proporciona jQuery. Ahora vamos a hacer uso de la función Ajax, que también nos proporciona jQuery, que es un poco más general que las funciones get y post que nos proporciona jQuery. A la función Ajax le estamos pasando como parámetro todo esto, lo que está seleccionado ahora mismo, que se trata de un objeto JavaScript que tiene atributos. Le estamos comunicando los parámetros de configuración para hacer la petición Ajax. Primero tenemos que indicarle entonces el tipo de petición, en este caso es post. Segundo, tenemos que especificarle la URL, en nuestro caso sería registrar usuario.php. Tenemos que indicarle además la data que le vamos a enviar, en este caso vamos a llamarlo datos enviados. Luego especificamos el tipo de la respuesta que vamos a recibir y si va a estar codificado o no. Esta llamada hacia la función Ajax está relacionada con otra función que es cuando ya está realizada la petición correctamente. Tenemos por ello la función done, que significa hecho, una vez que se ha establecido la comunicación. Aquí nosotros podemos especificar cómo actuar con los datos recibidos, pero antes tenemos que determinar qué datos vamos a enviarle. Hemos dicho que eso va a ser una variable llamada datos enviados, entonces hay que declararla datos enviados, y aquí tenemos que especificarle los datos que le vamos a enviar, que son los datos que está esperando registrar usuario. ¿Cuáles serían? Serían usuario y contra. Por lo tanto escribiré usuario, dos puntos, coma,
contra, dos puntos, y esta es la información que hay que pasarle. Como usuario, ¿qué sería? Sería lo que se ha escrito dentro del campo txt usuario. ¿Cómo capturamos eso? Eso ya lo hemos visto antes. Sería de esta forma: txtusuario.val para obtener el valor que tiene dentro, y exactamente de la misma forma hacemos con txtpass, que es el cuadro de texto para la contraseña, que tiene como ID txtpassword en realidad, y allí está. De seguro que ustedes se preguntaron, pero ¿qué es esto de JSON encode y por qué es necesario que le pasemos como un formato JSON? Esto es porque al ser JSON, al ser un objeto de JavaScript, podemos manipularlo de una manera sencilla desde JavaScript. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos de que vamos a evaluar primero si han habido errores o no. Para ello tenemos que leer el elemento éxito de datos. Por lo tanto escribiremos si datos.éxito, ¿no? Si datos.éxito, es decir, ha habido éxito en el registro. Entonces en ese caso vamos a usar este atributo mensaje para imprimirlo. Pondremos un alerta y mostraremos datos.mensaje. En caso de que no haya sido una operación con éxito, se trataría de este otro caso, y entonces dentro de datos tendríamos errores. Entonces vamos a abrir llaves y vamos a decir si datos.errores.usuario, ¿no? Esto nos va a decir si existe dentro de datos errores y dentro de errores usuario. Vamos a mostrar una alerta que contenga justamente este mensaje, y esto va a estar seguido de otro if en el que preguntaremos si existe dentro de los errores el elemento contra. Entonces imprimiremos también un alerta con datos.errores.contra. Todo esto es muy sencillo gracias a que hemos usado la notación de objetos de JavaScript. Si el valor de éxito es true, entonces mostramos el mensaje de que se registró correctamente. En caso de que no, verificamos si es un error de usuario y mostramos el mensaje correspondiente. Si hubo un error de contraseña, mostramos el mensaje correspondiente. Si hubo un error por ambos casos, entonces están mostrando ambos. Pero vamos a ejecutar ahora la página para ver con cuántos errores nos encontramos. Primero no voy a ingresar nada y voy a darle clic a registrar. Y no ocurre nada. Recordemos lo que dije al inicio. Por defecto, un botón tiene asociado algo que es recargar la página cuando se está tratando de enviar el formulario. Por lo tanto, hay que quitar ese refresco de la página que se hace por defecto. Para quitarlo, debemos manejar esta función que se ejecuta cuando se da el evento. O sea, se da el evento de envío del formulario y nosotros a ese evento vamos a decirle que evite hacer el refresco de la página. Eso lo hacemos con event.preventDefault. Actualizo la página y nuevamente voy a presionar registrar. Vamos a ver si es que hay algún error. Nos dice datos no está definido en la línea 25. Datos.éxito. Y esto sucede porque en realidad los datos que estamos recibiendo lo estamos recibiendo en un objeto JSON llamado data, no datos. Entonces lo que podemos hacer es
cambiar este término por datos. Ahora que recibimos los datos con el nombre de datos, podemos hacer este acceso normalmente sin problemas. Vamos a venir aquí, vamos a intentar nuevamente. No voy a ingresar nada, voy a darle registrar. Se va a la página de PHP, se captura el objeto JSON, se trae la información, se procesa la información y nos dice que se requiere especificar un nombre de usuario y que se requiere especificar una contraseña. Ahora yo voy a ingresar un nombre de usuario sin una contraseña y me dice que se requiere especificar una contraseña nada más. Haré ahora lo contrario y me dice que se requiere especificar un nombre de usuario nada más. Y ahora sí voy a ingresar unos datos y voy a darle registrar. Me dice que el registro se ha realizado correctamente. Vamos a venir aquí a la base de datos para verificar si es correcto y correctamente se han registrado los datos. Una última prueba y el registro se realizó correctamente otra vez y también se cargó a la base de datos. Nosotros, por hacer esto, por explicar esto de manera general, estamos mostrando el mensaje en un alerta, pero bien podríamos escribir el mensaje aquí debajo, creando un párrafo y asignándole texto a ese párrafo con la función text que también podemos usar de jQuery, tal y como se vio en el video anterior.